Bueno, continuando con la clase de ayer, que estábamos hablando de la hemorragia por varices esofágicas, que es una complicación seria en paciente con cirrosis, porque las varices sangran de forma muy importante y puede llevar a shock hipovolémico. Aquí tenemos un esquema de manejo que nos da la Organización Mundial de Gastroenterología en sus guías. Si quieren también pueden leer, aquí está el link donde pueden encontrar toda la información sobre las guías para el tratamiento de la hemorragia por varices. Entonces, se tiene que reponer el volumen y se le pide al paciente hemoglobina hematocrito como urgente o hemograma si están relativamente bien, pero si está con datos de hipovolemia importante, pues se puede pedir nada más hemoglobina hematocrito urgente, TP y NR, y se procede según el resultado a la transfusión sanguínea. Luego, como habíamos dicho anoche, si es un paciente con ascitis, se tiene que dar antibiótico para evitar que haga una peritonitis bacteriana espontánea. El que más usamos es la ceftriaxona, 1 gramo por día en pacientes que tienen ascitis, cirrosis avanzada. Y luego se le da terlipresina o somatostatina u octreotide. La terlipresina, 2 miligramos cada 4 horas para disminuir la presión portal, para evitar que sangre, estabilizar al paciente y dentro de las 12 horas de que llegó con datos de hemorragia, se realiza una endoscopía digestiva alta para valorar la presencia de las varices y realizar la ligadura de varices. Y si no se tiene ligas, el tratamiento para cohibir el sangrado es la escleroterapia, como ya vimos ayer. Si recidiva el sangrado o es incontrolable, se hace la derivación transarietohepática, el TIPS o el DPPI, que también se dice en español. Y si el sangrado es incontrolable, mientras se espera realizar este procedimiento por un radiólogo intervencionista o la terapia endoscópica, se puede utilizar el balón de Sengstaken-Blaymore como medida transitoria para ganar tiempo durante ese balón, como vimos. Se coloca, se insufla los 2 balones, tanto el esofágico como el gástrico, y se puede mantener 24 horas haciendo un taponamiento, cohibiendo el sangrado, pero luego ese paciente tiene que ser trasladado a un centro donde existe endoscopía para proceder a la ligadura de las varices. Otro algoritmo, ante sospecha de sangrado por varices, se estabiliza al paciente, se hace una endoscopía y si se encuentra, además que se pone los somatostatina, octreotide o terlipresina, y si tiene varices esofágicas, se hace la ligadura o la escleroterapia y se mantiene la terlipresina por 5 días más. En caso de que tenga varices gástricas, se procede también a realizar un tratamiento para las varices gástricas. Lo que se utiliza es la inyección de cianoacrilato. Si es que la hemorragia no se controla, entonces se va a hacer los TIPS o se pone el balón de Sengstaken-Blaymore, y si no se puede cohibir el sangrado, pues podría ir a tratamiento quirúrgico, que eso ya, como les digo, es muy raro.
En caso de que se controle la hemorragia, posteriormente, para evitar nuevos eventos de hemorragia y para hacer un tratamiento completo de las varices, se hace ligaduras programadas para erradicar por completo todos los cordones venosos que están en el esófago. Y se hace luego un seguimiento, nueva endoscopía en un año, cada año se puede hacer para ver si es que nuevamente tiene varices y si va a requerir nuevas ligaduras. El paciente diagnostica cirrosis y se realiza una endoscopía de primera vez y todavía no tiene varices, se repite la endoscopía en 2 a 3 años. No es que se repita cada 6 meses. Se puede esperar 2 a 3 años hasta que haya formación de nuevas varices, ¿no? Y si son varices pequeñas, sin sangrado, se puede repetir la endoscopía en 1 a 2 años. Si son varices medianas, grandes en la primera endoscopía que se haga, pero no tienen hemorragia, entonces se tiene que dar un tratamiento para evitar el primer evento de hemorragia. Y en este caso se puede utilizar beta bloqueantes como el propranolol, ladolol o carvedilol, o hacer ligadura de varices esofágicas, si es que tiene varices grado 2 o grado 3, se indica la ligadura de varices. Sobre todo si es que no están tolerando los beta bloqueantes, se tiene que prevenir la hemorragia mediante la ligadura. Si está con sangrado activo, se da el medicamento vasoactivo y se realiza la ligadura mediante endoscopía. Si persiste la hemorragia o recurre, se puede hacer nueva ligadura y luego el paciente tiene que continuar una vez que se erradiquen las varices, darle el propanolol o el carvedilol de forma constante. Con respecto a las varices gástricas, la reunión de Babeno 6, que es una reunión de patólogos, de personas, de médicos expertos en patología de hipertensión portal. En esta reunión Babeno 6 se indica que la inyección de cianoacrilato en las varices gástricas es más efectivo que el uso de beta bloqueante para prevenir la primera hemorragia de varices esófago-gástricas tipo 2 o varices gástricas tipo 1. Entonces hay que aplicar cianoacrilato. Con respecto a la peritonitis bacteriana espontánea, esta se presenta en pacientes con cirrosis avanzada, con insuficiencia hepática, Child-Pugh B, casi C o en el Child-Pugh C. Y la peritonitis bacteriana espontánea es la infección de líquido de ascitis en ausencia de focos infecciosos intraabdominales. Los gérmenes que colonizan ese líquido de ascitis pasan del intestino a través de la barrera intestinal hacia el líquido de ascitis, ¿no? Hay una translocación bacteriana y una migración transmural de las bacterias intestinales hacia el líquido de ascitis y que lo infecta. Luego puede también haber infección del líquido de ascitis por vía hematógena o linfática y también infecciones que a distancia por estas vías hematógena linfática pueden llegar al líquido de ascitis cuando tienen neumonías, infecciones en piel, vías urinarias. El cuadro clínico consiste en dolor abdominal difuso, van a tener fiebre, van a tener escalofríos, va a haber disminución de los ruidos intestinales a la auscultación y a la exploración física buscamos el signo de Bloomberg. Positivo, pues nos hace pensar en peritonitis. Y en paciente con cirrosis y ascitis, se trataría de una peritonitis bacteriana espontánea. Y en el hemograma va a haber leucocitosis
El diagnóstico por el cuadro clínico que hemos mencionado en paciente con cirrosis y ascitis, ¿no? Entonces es primordial para pensar en peritonitis bacteriana que exista ascitis. En estos casos puede empeorar la función del hígado, el perfil hepático va a empeorar, va a subir la bilirrubina, puede haber un daño a nivel renal o manifestarse el síndrome hepatorrenal. Luego aparece encefalopatía hepática porque la peritonitis bacteriana espontánea es un factor precipitante para que estos pacientes tengan encefalopatía hepática. Para confirmar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se hace una paracentesis diagnóstica, se hace una punción a nivel de fosa ilíaca izquierda, previa sepsia, antisepsia, y se saca muestra de líquido de ascitis para citoquímico, cultivo, y en el citoquímico vamos a ver de qué se trata de un trasudado, y para confirmar la peritonitis o decir que ese paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, tenemos que fijarnos la celularidad que nos manifiestan en el citoquímico. Si hay más de 250 o 250 células por milímetro cúbico con predominio de polimorfonucleares, lo más probable es que tenga la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ya tendríamos que haber mandado además una muestra para cultivo y el cultivo va a salir positivo para Escherichia coli, es lo más frecuente. Puede haber también Klebsiella, entonces nos dirán en el cultivo qué tipo de bacteria tiene el paciente. Y con eso se confirma de que se trata de una peritonitis bacteriana espontánea. Y el tratamiento es cefotaxima 2 gramos cada 8 horas IV o ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas IV por lo menos 10 días. Entonces el paciente tiene que quedarse internado. La insuficiencia renal se desarrolla en el 30 a 40% en peritonitis bacteriana espontánea y tiene alta mortalidad. Si son pacientes con una insuficiencia hepática grado C, pueden hacer un síndrome hepatorrenal. Ya son factores, son complicaciones de muy mal pronóstico, la peritonitis bacteriana espontánea, que exista además un síndrome hepatorrenal o que aparezca encefalopatía. Y todo eso lleva a un mal pronóstico con alta mortalidad. El riesgo de la peritonitis bacteriana espontánea puede disminuir con una infusión de albúmina endovenosa a razón de 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico y 1 gramo por kilogramo de peso corporal en el tercer día. Entonces, si tenemos un paciente con cirrosis, tenemos que darle antibiótico y además es bueno darle una infusión de albúmina para que recupere y no entre en un síndrome hepatorrenal. Y para evitar nuevos eventos de peritonitis bacteriana espontánea, se le da norfloxacina. Más aún, si es que en el líquido de ascitis, por el citoquímico se ve de que tiene proteínas menores a 1 gramo por decilitro. Eso significa que hay más riesgo de que pueda ser nueva infección. Entonces, como profilaxis, se le da la norfloxacina, 400 miligramos día, y de forma constante, mientras el paciente tenga ascitis, se le da eso para que no vuelva a tener otro proceso infeccioso. O se le puede dar ciprofloxacina, 750 miligramos, una como dosis única, de forma semanal. Bueno, hablando del síndrome hepatorrenal, es otra complicación
donde va a haber una insuficiencia renal funcional aguda en un paciente con una insuficiencia hepática avanzada o una insuficiencia hepática aguda. La mortalidad es del 90-95%. ¿Y por qué se presenta? Porque hay una reducción marcada del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Esto por vasoconstricción arterial y arteriolar con baja de presión de perfusión. Entonces no hay una buena llegada de flujo sanguíneo al riñón y esto hace de que entre en un problema renal que en realidad es de tipo funcional, no es propiamente estructural del riñón, ¿no? Entonces, hay dos tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es más grave, tiene una progresión más rápida, sube más rápidamente la creatinemia y tiene un peor pronóstico con supervivencia media de 2 semanas. La de tipo 2 es más larvada, hay una disminución de la función renal de forma moderada, con una creatinina sérica menor a 2.5 miligramos por decilitro. Van a tener varios, en estos pacientes pueden tener ascitis con pobre o mala respuesta a los diuréticos y cuando es un síndrome hepatorrenal de tipo 2, la supervivencia media es de 6 meses. Es de muy mal pronóstico, pero de todas maneras la tipo 2 todavía pueden mantenerse unos meses. La de tipo 1 es más agresiva y generalmente el paciente fallece en pocos días. Este síndrome hepatorrenal aparece de forma espontánea o luego del uso indiscriminado de diuréticos, luego o durante un evento de peritonitis bacteriana espontánea o alguna otra infección en el paciente con cirrosis avanzada, cuando se hace una paracentesis excesiva y no se hace reposición con albúmina, en caso de hemorragia digestiva alta o cirugía mayor en paciente con cirrosis o hepatitis aguda sobrepuesta, o pacientes que tienen una falla hepática aguda sobre la falla hepática crónica del paciente cirrótico. El cuadro clínico se caracteriza porque aparece la oliguria con diuresis de menos de 500 ml en 24 horas. Luego, estos pacientes tienen hipotensión. Esos son los dos elementos característicos que nos tienen que hacer pensar de que ese paciente está entrando en un síndrome hepatorrenal. Existen criterios mayores y criterios menores para el diagnóstico. Entre los criterios mayores están que el paciente tenga una hepatopatía crónica avanzada, severa, y sobre esta hepatitis o sobre esta cirrosis puede adquirir alguna otra patología hepática que haga que entre en una falla hepática aguda sobre crónica. La creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro, aclaramiento de creatinina en 24 horas menos de 40 ml por minuto, descartar otras causas de insuficiencia renal como el shock hipovolémico, pérdida de líquido importante o fármacos nefrotóxicos. Y como no va a haber una alteración de la misma anatomía del riñón, por ecografía va a haber ausencia de datos de enfermedad renal crónica, no va a haber una uropatía obstructiva tampoco, se va a ver el riñón en realidad normal, pero sí va a haber alteración en la función. No mejoría de la función renal a pesar de la expansión del volumen plasmático y en estos casos se retira todo tipo de diuréticos.
y se puede encontrar proteinuria menor a 500 miligramos por decilitro. Entre los criterios menores están la diuresis menor a 500 ml por día, sodio urinario menor a 10 miliequivalentes por litro, osmolaridad urinaria mayor a osmolaridad plasmática, hematías en orina menos de 50 por campo y sodio plasmático menos de 130 miliequivalentes por litro. El tratamiento no hay un tratamiento específico para el síndrome hepatorenal. Se trata de hacer una reexpansión del volumen circulatorio efectivo con sangre, plasma, dar albúmina puede ayudar. Hay protocolos en síndrome hepatorenal con el uso de albúmina y también se dan vasodilatadores como la dopamina en dosis bajas o se da también la noradrenalina. Cuando tenemos un paciente con síndrome hepatorenal, solicitamos valoración por un nefrólogo y el nefrólogo es el que pone todos estos medicamentos. La terlipresina también ayuda en el síndrome hepatorenal. Te puede dar 1 miligramo IV cada 4 horas y sí ayuda bastante para controlar. Tiene buenos resultados, sobre todo en el síndrome hepatorenal tipo 2. Hemodiálisis en casos especiales y generalmente esto es previo a realizar un trasplante de hígado. Y por último, el trasplante de hígado. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, con eso terminamos la patología de cirrosis, complicaciones, y ahora vamos a entrar a ver lo que es el carcinoma hepatocelular. Que el carcinoma hepatocelular corresponde al 80-90% de tumores hepáticos malignos y es la cirrosis la principal patología que predispone a que aparezca un hepatocarcinoma. Entonces van a tener los pacientes con hepatocarcinoma en un 90% tienen cirrosis y se relaciona este hepatocarcinoma también con la presencia de una cirrosis por virus B, por virus C o en una cirrosis por alcohol. Es más frecuente en ellos, hay que monitorizar para ver si es que no hay datos de hepatocarcinoma en este tipo de pacientes que tienen hepatopatía crónica por virus B, virus C o por alcohol. Pero de todas maneras, cualquier tipo de cirrosis es un factor predisponente para que haya un hepatocarcinoma. ¿Y cómo se detecta el hepatocarcinoma en estos pacientes que tienen cirrosis? Realizando ecografía abdominal cada 6 meses, ¿no? Se aconseja realizar esto y también cada 6 meses solicitar alfa-fetoproteína. Si estuviera aumentada, pues ya nos hace sospechar que tenga un hepatocarcinoma, entonces habrá que ver la ecografía o hacer, si es que hay una alfa-fetoproteína alta, hacerle una tomografía o una resonancia magnética con contraste. Esta resonancia magnética con contraste es más sensible que la tomografía, pero también la tomografía nos ayuda. Con contraste también, ¿no? Con contraste. Muy útil para distinguir entre la resonancia magnética, es útil para distinguir entre hiperplasia adenomatosa o también hemangioma cavernoso. Cuando sospechamos hemangioma, también se puede pedir tomografía con contraste trifásico, ¿no? El trifásico nos muestra, nos diagnostica mejor esta alteración vascular en el hígado, el hemangioma. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial del hepato-CA con estas alteraciones. Y por último, se puede hacer, para confirmar completamente, una punción una punción y también pues una punción aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopía o por ecografía o por TAC
pero también se puede hacer una biopsia, no solamente una punción aspiración, se puede hacer también una biopsia hepática. Para el hepatocarcinoma tenemos la clasificación de Okuda, y que en el estadio 1 el tumor ocupa menos del 50% del volumen hepático, no tienen ascitis y la bilirrubina es inferior a 3 miligramos por decilitro con una albúmina todavía mayor a 3 gramos porque todavía hay una buena función hepática, pero la supervivencia media es de 1 año. En el estadio 2 no se cumplen 1 o 2 de las características del estadio 1. La supervivencia media es de 3 meses. O sea, puede tener hipoalbuminemia, puede tener bilirrubina más alta, puede tener más ascitis. Y el estadio 3 no se cumplen 3 o 4 de las características del estadio 1. En este caso, la supervivencia media es menor a 1 mes. El tratamiento, si se tienen tumores pequeños y no hay invasión a otros órganos o al mismo hígado, no se ven metástasis, se puede hacer resección quirúrgica o se puede hacer un trasplante de hígado. Si son tumores únicos menores a 5 centímetros, como únicos, se puede inyectar dentro de este tumor alcohol etílico o hacer un tratamiento con radiofrecuencia. Lo que va a llevar a una necrosis completa de la lesión y a una supervivencia mayor al 70% a los 3 años. En caso de estadio intermedio, tumores multinodulares sin invasión vascular ni extrahepática, la quimioembolización transarterial con fluoroacilo, ciclofosfamida o adriamicina también puede tratar este tumor. En estadio avanzado, tratamiento quimioterápico con sorafenib. Esto maneja ya el oncólogo, ¿no? Una vez que tenemos por el diagnóstico o con un marcador, con un alfa-fetoproteína positiva y tenemos estudios de imagen como la tomografía o con la resonancia magnética nuclear con contraste y se ve que hay una lesión en el hígado, pues eso ya maneja también el oncólogo. Y puede darle quimioterapia, puede hacerle la radiofrecuencia. Y en estadio terminal, un tumor extenso con función hepática muy deteriorada, la supervivencia es menor a 3 meses. Entonces, en estos casos, nada más tramadol, medicamentos que calmen el dolor y tratamiento sintomático. Bueno, continuando con los cánceres, esto hemos visto ya de inicio cuando hablábamos de ictericia. Sin embargo, podemos repetir para los que no hubieran asistido en la primera clase. El carcinoma de conductos biliares es más común en varones mayores a 50 años, es de tipo adenocarcinoma, infiltrante o nodular, y los síntomas son de una ictericia obstructiva, con ictericia, coluria, acolia, y como es algo maligno, van a tener pérdida de peso y si hay colestasis, prurito, con dolor en hipocondrio derecho, astenia, dinamia, falta de apetito, adelgazamiento, y se denomina tumor de Klatskin cuando este proceso neoplásico se encuentra a nivel de la confluencia, o sea, a nivel del hepático común, y que puede comprometer ambos hepáticos, ¿no? Derecho e izquierdo. Existen 3 subtipos del tumor de Klatskin: esclerosante, papilar y nodular.
Las vías de diseminación, invasión transmural al tejido periductal y estructuras adyacentes, extensión longitudinal a lo largo de conductos biliares en la submucosa y metástasis. Y esto también ya vimos, la clasificación de Bismuth-Corlett, para determinar o expresar dónde se encuentra el tumor, si por tomografía, por resonancia magnética, se ha visto que el tumor está por debajo de la confluencia de los conductos hepático derecho e izquierdo, se habla de un Bismuth-Corlett tipo 1. Si compromete la confluencia, tipo 2. Si compromete la confluencia y el hepático derecho, es 3A. Si compromete el hepático izquierdo, es 3B. Y si compromete toda la confluencia de los hepáticos y compromete ambos hepáticos, derecho e izquierdo, se habla de Bismuth-Corlett tipo 4. También nos da un síndrome histérico obstructivo que se determina tanto por clínica, por laboratorio, por ecografía y por RCP. En la RCP lo que se va a ver va a ser una estenosis, un estrechamiento a nivel de la bifurcación, ¿no? O sea, de la confluencia de los hepáticos. Y se puede hacer también una colangioscopía, que es un instrumento que se denomina Spyglass, con el que se puede ingresar a la vía biliar, ver por dentro la vía biliar, ubicar esa lesión tumoral que generalmente está infiltrando hacia la luz, ¿no? Y por lo tanto va a haber estenosis, y con este instrumento se puede ver bien el tumor, en qué lugar está, y tomar muestras, tomar biopsias. Hay que tomar varias biopsias y con eso pues ya se tiene el diagnóstico establecido histopatológico de tumor de Klatskin. El tratamiento quirúrgico, o si es paliativo, endoprótesis biliar, pronóstico malo, sobrevida a 5 años, menor a 30%. Y aquí vemos este tumor que está comprometiendo debajo de la confluencia y los hepáticos derecho e izquierdo. Y se le pone estas prótesis que son plásticas. Es una que va hacia el hepático derecho, otra que va hacia el hepático izquierdo, y con eso drena la vía biliar y hay menos riesgo de que llegue a tener colangitis. Y también tiene este paciente cálculos en el colédoco que se los han extirpado. De ampolla de Bater, que también se llama ampuloma, más común en varones mayores de 50 años, que puede ser un ampuloma ulcerado, infiltrante, polipoide, e histopatológicamente es un adenocarcinoma. Ictericia obstructiva como manifestación, y si es que hay fiebre, hay escalofrío, hay que pensar que está haciendo una colangitis. Y el diagnóstico es hacer una duodenoscopía si tiene una ictericia obstructiva, está indicado hacerle la CEPRE. Y la CEPRE se hace con un duodenoscopio. Entonces se ingresa con el duodenoscopio y el endoscopista se encuentra con este tumor a nivel de la ampolla de Bater. Y ve muy poca salida de bilis, probablemente. Entonces procede a tomar biopsias y una vez que se confirma de que tiene un tumor, un tipo adenocarcinoma a nivel de la ampolla, se procede en segunda instancia, se puede hacer otra endoscopía para hacer directamente una ampulectomía si es que utilizando ecoendoscopio vemos de que nada más está ocupando la mucosa y la submucosa. Con el ecoendoscopio se ve claramente qué capas de la pared está comprometiendo.
el ampuloma. Y si es temprano, si es superficial, entonces se puede hacer una ampulectomía endoscópica. Una ampulectomía endoscópica, pero si el tumor ya está más profundo, tendría que hacerse un tratamiento quirúrgico, que es la cirugía de Whipple. La sobrevida es de 6 meses a 2 años. Y esto sí, es nuevo, no hemos avanzado todavía. El cáncer de vesícula biliar ocupa el 5º o 6º lugar de neoplasias del aparato digestivo, también es un adenocarcinoma. Todos los cánceres, pues, generalmente aparecen después de los 50 años. Sin embargo, actualmente vemos personas muy jóvenes, incluso de 30 y tantos años, 40 y tantos años, que ya tienen algún tipo de cáncer. Entonces, no hay que estudiar si es que viene con pérdida de peso, y en estos casos, si viene con ictericia, pues se tiene que estudiar para ver, hacer el diagnóstico histopatológico certero, ¿no? El cáncer de vesícula biliar es 5 veces más frecuente en las mujeres porque también la colelitiasis es más frecuente en las mujeres. Y se ha visto que en aquellos que tienen cáncer de vesícula, un 90% tienen colelitiasis. Entonces está muy relacionado el cáncer de la vesícula con la presencia de cálculos en el interior de la vesícula. Aquí vemos la radiografía simple de abdomen, donde se ve la imagen de la vesícula con pared calcificada. Esto es una vesícula escleroatrófica que ya no tiene función y que más bien tiene riesgo de que aquí aparezca un cáncer. Entonces, la vesícula en porcelana o escleroatrófica se asocia en un 25% a cáncer de vesícula. La irritación crónica por los litos en estas vesículas que tienen varias piedras, la presencia de los ácidos biliares y del colesterol pueden causar esta irritación a nivel de la pared, y cualquier irritación crónica termina en metaplasia, displasia y cáncer. Aquí también vemos esta ecografía donde hay múltiples cálculos que dan sombra sónica. Casi no se ve la luz porque son múltiples cálculos pequeños que son muy peligrosos, ¿no? Porque causan procesos inflamatorios crónicos en esa vesícula, y también son peligrosos porque pueden salirse de la vesícula, pasar al colédoco y causar coledocolitiasis o una pancreatitis. Y aquí vemos que la sombra sónica es sumamente grande porque es una vesícula sin luz, está calcificada, es una vesícula esclerotrófica que se ve en una radiografía simple de abdomen, y también por ecografía se determina que es una vesícula esclerotrófica con gran riesgo para hacer cáncer. El diagnóstico preoperatorio del cáncer de vesícula es menos del 20% de casos. Los síntomas de colecistitis crónica, que cuando come algún colecistoquinético presenta dolor abdominal que luego pasa, ¿no? Y cuando come otra vez algo con grasa, nuevamente tiene pequeños dolores que con un poco de dieta pasa. Estas alteraciones de dolores crónicos, cólicos, hipocondrio derecho, con una vesícula que tiene muchos litos o que tiene una vesícula esclerotrófica, pues es para realizar colecistectomía. Y de esa manera se evita que progrese a un cáncer de vesícula. 1/3 de los pacientes no tienen síntomas. En fase avanzada vamos a tener, ya va a haber compromiso incluso de vías biliares, o puede tener metástasis en hígado, entonces van a tener ictericia.
y pueden tener masa palpable en el hipocondrio derecho. 50% con cáncer de vesícula avanzada mueren a los 3 meses del diagnóstico y 10% sobreviven al año. El tratamiento del cáncer de vesícula es la colecistectomía. Bueno, aquí avanzaremos sobre insuficiencia hepática fulminante más. Todavía hay tiempo, a pesar que ha ido bien lento, pero hay tiempo. Entonces vamos a hablar de lo que es la insuficiencia hepática aguda o hepatitis fulminante, que está en relación a complicaciones que presentan los pacientes que tienen hepatitis virales, que pueden hacer en porcentajes muy bajos, ¿no? Menos del 1% o tal vez 1%. Por ejemplo, en la hepatitis B existe más riesgo y puede llegar a ser una hepatitis fulminante con una falla hepática aguda, que en realidad es muy difícil de controlar, de revertir, y el paciente fallece en un 90% de casos, a no ser que se haga trasplante de hígado. Esta insuficiencia hepática aguda es un trastorno de inicio súbito, intenso, donde va a haber una necrosis hepatocelular masiva, difusa, que se manifiesta con ictericia y un dato de mal pronóstico y de que está entrando en una falla hepática, una insuficiencia hepática aguda, es la presencia de encefalopatía hepática. Paciente que tenga una hepatitis viral, por ejemplo, o una hepatitis alcohólica aguda, si presenta encefalopatía hepática o presenta TP muy prolongado, quiere decir que está entrando en una falla hepática aguda porque el hígado no está produciendo protrombina y el pronóstico pues en ellos es malo. ¿Por qué se produce la encefalopatía hepática en ellos? Principalmente por edema cerebral. Esta insuficiencia hepática de forma aguda, ¿no? Luego pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglicemia, hipoxemia multifactorial. El hígado puede estar pequeño y a tener ascitis, coma profundo y muerte. Tiene mortalidad de por lo menos 90%. Y aquí ven todas las causas de una falla hepática aguda. Hepatitis virales, hepatitis no precisamente por el virus B o por virus C o por el virus A, D, E, sino por otros virus. Aquí pueden ver el herpes simple, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus, la influenza tipo B, medicamentos, hemos hablado del DILI, que es la falla, el daño hepático por medicamentos, pueden llegar a tener también una insuficiencia hepática aguda por hipersensibilidad o por reacción idiosincrática. El paracetamol, si no se controla dando N-acetilcisteína, también puede terminar en una falla hepática aguda y muerte. Algunos antibióticos que se dan de forma crónica, la isoniazida, nitrofurantoína, los que necesitan tomar este anticonvulsivante, la fenitoína, también pueden hacer daño hepático o una insuficiencia hepática aguda. Entonces, a este tipo de pacientes se les tiene que hacer monitorización del perfil hepático y monitorización clínica frecuente. También algunos hongos, el hígado graso agudo del embarazo, el síndrome de HELP en pacientes embarazadas, insuficiencia cardíaca derecha, isquemia, leucemia, metástasis, muchas patologías, enfermedad de Wilson, pueden llevar a una insuficiencia hepática aguda. El pronóstico es malo
Y mucho más malo si son pacientes ancianos o niños, bebés, ¿no? Hay que buscar la causa, tratar también la causa. Y si tienen una encefalopatía grado 1, la sobrevida es del 70%. Pero si entran en una encefalopatía hepática grado 4, la sobrevida es del 18%. Si tiene bilirrubinas sumamente altas, eso es de muy mal pronóstico. Está más de 18, la mortalidad llega a ser de 80% o más. Con respecto al TP, si tenemos un TP mayor a 20 con INR prolongado, también hay riesgo de muerte en más del 80% de estos pacientes. Y esto nos tiene que servir para avisar a la familia. A la familia se le tiene que avisar de que el paciente está pues con una insuficiencia hepática aguda, que tiene un pronóstico pésimo si no se hace un trasplante de hígado. Y que lo más probable es que pues, le vaya mal. Y eso hay que mencionar a la familia que puede no salir de este problema y más bien puede fallecer. Entonces, el tratamiento se hace en unidad de terapia intensiva. Hay que tratar de diagnosticar pronto y pasarlo a terapia intensiva para un control cercano. Y si hay trasplante hepático en el país donde estuvieran trabajando, este tipo de pacientes ya se informa al departamento de trasplante hepático que probablemente requiera y ya le empiezan a hacer estudios para ver si hay compatibilidad y proceder al trasplante en 24, 48 horas. Se debe suspender el agente causal, aspectos generales, corregir el trastorno metabólico, la hipoglicemia, la falla renal, coagulopatía, hemorragias, encefalopatía hepática, edema cerebral. Tratar infecciones bacterianas, evitar hepatotóxicos, hipnóticos y la exsanguinotransfusión. La plasmaféresis en realidad no han tenido resultados satisfactorios. Y por último, el trasplante de hígado. Bueno, aquí terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen preguntas, nos despedimos, pero antes me tienen que decir, mañana hay elecciones y es de docentes y alumnos, ¿no? Entonces, supongo que no va a haber clases. O vamos a realizar clases. Han pasado un comunicado que les debió llegar a ustedes, donde dice que se suspenden las actividades académicas el día viernes, pero, a ver, creo que, a ver, en razón de la realización de elecciones y con el propósito de permitir la participación de docentes y estudiantes en dichos comicios, se dispone tolerancia en clases y actividades académicas para mañana viernes 28 de junio en las unidades académicas donde se efectúen las referidas elecciones. Ahora, las elecciones son en el día. Entonces, pasamos nomás. Ustedes díganme si van a